persona que va a compartir es simplemente un vaso de barro utilizado en las manos de Dios. Hermanos, yo no soy una persona elocuente, yo no soy una persona de mucha sabiduría, pero que sea la palabra de Dios que haga la obra y pues que obre en el corazón de cada uno de nosotros. Como le estaba compartiendo a los hermanos esta mañana en la escuela dominical, las enseñanzas que yo estoy dando, no estoy dando nada en una profundidad teológica muy grande. Yo creo que es importante siempre regresar a los principios, siempre regresar a las cosas prácticas y lo que es la base. Y escudriñar esas cosas tan sencillas que se nos enseñaban aún de niños o en la escuela dominical con las maestras, hermanos, pero analizarlas, aunque sean tan simples, pero analizarlas a profundidad y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Esta mañana estuve platicando con los varones acerca de la creación del hombre, cómo nosotros fuimos creados por Dios, que fue un Dios trino que obró en la creación del ser humano, que fuimos creados a su imagen, a su semejanza y que somos la obra creativa de Dios y que no solamente somos un accidente cósmica que sucedió de la nada, sino que hay un propósito por nuestra existencia. Y el propósito de nuestra existencia encuentra su motivo en Dios, únicamente en Dios. Entonces aprendimos acerca de la creación del hombre. Ahora, ustedes conocen que Dios crea a Adán, Él crea a Eva, y como se nos ha enseñado desde niños, es un paraíso. El jardín del Edén, no hay enfermedad, puede estar con todos los animales, no hay muerte, no hay dolor. Uno puede tener una relación personal e íntima con Dios directamente, pero sucede algo trágico en esta historia. Entonces, antes que nada vayamos al Señor en oración, le pedimos que bendiga su palabra y seguimos con la predicación. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú hables, que tú obres, Señor, que nos ayudes a tomar estas verdades y permitir que ellas gobiernen nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien haga la obra en nuestra manera de pensar, que te honremos, que te glorifiquemos, que tú recibas la suprema alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que existe, existe por una razón. Es para Cristo. Dios ama a su creación, pero más que todas las cosas, Dios ama a su Hijo Jesús. Lo ama eternamente. Dios el Padre, Dios el Hijo, siempre han estado en una comunión íntima. Desde la eternidad pasada sabemos que Dios no tiene principio y no tiene fin. Siempre ha existido. Dios nos creó no porque Él estaba aburrido y necesitaba cierto entretenimiento, sino que Dios crea al hombre con un propósito y es para su beneplácito, para honrarle, para su honra y su gloria, para que Él pueda manifestar su poder, su bondad, su gracia, su misericordia, pero también su santidad y también su justa ira a través de toda la humanidad. Dios crea a Adán y Eva y les da muchas libertades. Pueden hacer bastantes cosas. Le dice que se señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre la tierra, sobre los animales terrestres, que se enseñoreen, que sean fructíferos, que se multipliquen. Dios les da muchas cosas, mandamientos buenos, que pueden comer de todo árbol que esté en el jardín. Sin embargo, les da solamente una prohibición. De todo árbol del jardín pueden comer, excepto por uno. Conocemos que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios les dio libertad de hacer bastantes cosas. Nomás tenían una prohibición, única, que no coman del árbol. Ahora, ellos podían tener ese compañerismo íntimo con su creador. Sin embargo, ellos sabemos que desobedecieron. Y la consecuencia de su desobediencia fue una separación de Dios. Fueron botados del jardín del Edén y hubo maldiciones
sobre la tierra, hubo una maldición sobre el hombre, hubo una maldición sobre la mujer y también hubo una maldición sobre aquella persona, aquella serpiente que los engañó. Vayamos a Génesis capítulo 2, por favor, y leamos nuevamente del verso 16 al verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le da una advertencia: no comas de ese árbol, porque si comes de él, ciertamente vas a morir. Parece ser que después de eso, después de que ellos desobedecieron a Dios, esa rebelión de Adán fue imputada, fue heredada a todo ser humano. Cada persona por naturaleza tiene cierta hostilidad en contra de Dios. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. No nos gusta ser gobernamentados por nadie. Nos gusta tener las riendas de nuestra propia vida, nos gusta tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que bien nos parezca. Sin embargo, Dios pone reglas para el bien del ser humano. Y aquí Dios puso esta regla para que Adán de su libre albedrío, para que Adán de su propia voluntad tenga el derecho de elegir si de su voluntad va a obedecer a Dios o si de su voluntad va a desobedecer a Dios. Dios no creó a Adán y Eva automáticamente programados a hacer todo lo que Él quiere que haga. No, Dios en su amor, en su misericordia, les da y nos da a nosotros el derecho de tomar decisiones, de elegir. Tenemos esa libertad de elegir lo que nosotros vamos a hacer. Y claro, debido a las cosas que nosotros hacemos, debido a nuestras decisiones, va a haber consecuencias. Tanto sean buenas como malas, pero nuestras decisiones va a haber consecuencias. Si un joven decide ir a la universidad y estudiar y sacar buenas notas, va a haber buenas consecuencias. Puede que tenga una buena carrera, buenos estudios y un trabajo de buena paga, porque tomó buenas decisiones. Si un hombre ve a otra mujer y piensa engañar a su esposa y va a haber consecuencias graves. No solamente vas a destruir el matrimonio, vas a destruir la vida de tu esposa, de la otra persona y también de los niños, si hay niños entre medio. Va a haber consecuencias. Cada decisión que nosotros tomemos, tanto sea buena como mala, va a tener consecuencias. Ahora, Dios les da un mandamiento y Dios le da a Adán el privilegio de gozar de toda su creación. Dios mismo estaba allí para proveer para Adán, para todo lo que él necesite. Dios depositó dentro del hombre una voluntad y no lo obligó a hacer nada a la fuerza. Dios no lo obligó a hacer nada a la fuerza. Ahora, los resultados, la paga, la consecuencia fueron catastróficos, hermanos. ¿Qué dijo Dios que si comían de la fruta prohibida? Ciertamente morirán. Ahora, la Biblia cuando habla de muerte, y ustedes todos saben esto, cuando habla acerca de muerte, la muerte se divide en dos partes. Está la muerte física y está la muerte espiritual. La palabra muerte significa una separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Cuando una persona muere físicamente, lo que ocurre es una separación del cuerpo y una separación del alma. Muere el cuerpo, es enterrado, este vaso, este utensilio se pudre, pero el alma continúa viviendo. Esa es la primera muerte, o esa es la muerte física. Conocemos de una muerte espiritual, que es una separación también. Es una separación, la física es la separación del cuerpo y del alma, y la muerte segunda es la separación del alma y la separación de Dios. Por eso la Biblia, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21 y verso 8, por favor. Aquí nos va a definir lo que es la segunda muerte, una muerte espiritual. Dice:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda también es conocida como la muerte espiritual, que es una separación de Dios. Se separa uno de Dios por consecuencia de su pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos obtuvieron la muerte en todo el sentido de su palabra. ¿Por qué? Fueron creados para ser seres eternos físicamente. Físicamente ellos podían reinar para siempre, vivir para siempre si ellos obedecían la voz de Dios y no se contaminaban con la fruta prohibida. Serían seres eternos. Sin embargo, desobedecieron, no murieron físicamente al momento, pero pasó el tiempo y obviamente sabemos, ellos no están vivos. Ambos murieron por consecuencia del pecado. Pero también, como va con todo el sentido de la palabra, ellos fueron separados también de Dios. Murieron, fueron separados de su cuerpo y ellos al momento fueron separados de Dios. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado nos separa de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado entró por Adán y Eva y por eso todos nosotros heredamos esa naturaleza. Heredamos el pecado por consecuencia de eso. Entonces hay una separación. Adán y Eva fueron separados. Ahora ellos tenían que reconciliarse con Dios mismo. Ellos tenían que nacer de nuevo también. Como cada criatura, cuando uno nace, para poder entrar al cielo, uno tiene que nacer de nuevo. Se predicó esto hace unos meses de la muerte espiritual y luego del nacimiento espiritual, que uno tiene que nacer de nuevo para reconciliarse con Dios. Entonces, esas fueron las consecuencias del pecado. Ahora vayamos a Génesis capítulo 3 y veamos los eventos que sucedieron durante la caída o cómo ellos fueron engañados. Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 6. Perdón, Génesis, dije Génesis. Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6. Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comas del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, noten lo que dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual estaba con ella. Muchos aquí dirían, bueno, fue la culpa del diablo. O algunos hombres dirían, fue la culpa de la mujer. Unas mujeres dirían, fue la culpa del hombre. Y aquí echándose la culpa, ¿de quién fue la culpa? Aquí vemos que todos sufrieron las consecuencias, sea la culpa del varón, sea la culpa de la hembra o sea la culpa de Satanás mismo, todos sufrieron las consecuencias. Pero ellos fueron tentados y creyeron en la mentira que Satanás le había planteado. Y es una mentira que predomina aún el día de hoy, la cual es que Dios está mintiendo y que tus ojos serán abiertos y tú llegarás a ser como Dios, que vosotros seréis dioses. Estas enseñanzas predominan también en el círculo carismático, como compartí esta mañana con los varones, que cuando dice hagamos al hombre a nuestra semejanza, dice un perro produce perritos, una vaca produce becerritos, un chivo produce chivitos, entonces Dios produce. Y luego en la iglesia de Cash Luna todos, diositos, entonces somos dioses. Eso es equivocado y es una doctrina errónea. Y nosotros no somos dioses.
Nosotros no somos dioses, nosotros caímos, fuimos creados en la imagen y la semejanza de Dios, pero nosotros no vamos a llegar a ser como Dios porque solamente hay un Dios que es vivo y el verdadero, y es el Dios que creó todas las cosas. Nosotros no somos los dioses de nuestra propia vida, no somos los gobernadores de nuestra propia vida. Nosotros vivimos y respiramos por la voluntad de Dios. En el momento que Él decida, nosotros terminamos. Dejamos de existir, nos vamos a su presencia. En el momento que Él decida, el día de mañana no le es garantizado a ninguna persona, jamás. Porque no somos los gobernadores de nuestra propia vida. Entonces, ellos fueron engañados. ¿Quién fue quien los engañó? La Biblia dice que era la serpiente. Que la serpiente le engañó, que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Es un pasaje que aún yo no logro entender en su totalidad, pero lo que llegamos a entender es que sí era una serpiente física. En la Biblia hay excepciones, pero sí hay ocasiones en cuando hablan los animales. Vemos aquí que la serpiente habla. ¿Alguien recuerda otra ocasión cuando habló un animal? La burra de Balaam, que habló la burra. Entonces, vemos, pues tal vez Dios permite que ciertos animales puedan hablar. Dios le abrió la boca a la burra. Si Dios permitió que los demonios salgan de ese hombre endemoniado y que entren a los cerdos, esta serpiente estaba poseída por un ser mismo. Entonces, la Biblia nos dice que era una serpiente literal quien tentó a Eva. Ahora, ¿quién es esa serpiente? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 9. Acompáñenme. ¿Quién es esa serpiente? Apocalipsis 12, 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa serpiente antigua, esa serpiente, ese diablo y Satanás que estaba allí, ¿qué hacía? Engañaba. Engañó a Adán, engañó a Eva y sigue tratando de engañarnos a nosotros. Con que Dios ha dicho. ¿En serio tú te crees que la Biblia es la palabra de Dios? Esa fue escrito por unos monjes locos a través de miles de años. La Biblia son puras contradicciones. La Biblia no la escribió Dios. Fueron unos hombres. O esta, muy famosa. A la Biblia se le cambiaron muchas cosas. La Biblia que tenemos ya no es la Biblia original. Engañando constantemente. Va a haber mucha gente que trate de descreditar la palabra de Dios. Satanás mismo en ese momento quiso descreditar lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Y aún el día de hoy pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? O dice, pues si acabas Dios te perdona, comete ese pecado y luego le pides perdón. Hazlo. Si te gusta, hazlo. Que Dios es Dios de toda gracia, toda misericordia. Ándale, llégale. Que Dios al cabo te va a perdonar. Entonces nosotros tenemos una perspectiva de Dios completamente errónea por medio de la mentira de Satanás. Nosotros creemos en un Dios que es como un genio, que nosotros lo podemos manipular como nosotros queramos, que Él está allí, a lo que le pidamos nos lo tiene que contestar. Dios, yo declaro y yo decreto en el nombre que tú hagas esto. Caray, ¿quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? Pero nos creemos dioses nosotros mismos. Pero no es así. Y la serpiente quiere engañar y aún sigue engañando. Y mucha gente cae en la mentira. Apocalipsis 20, versículo 2. Otro pasaje por si no es suficiente para que veamos quién es esta serpiente antigua. Apocalipsis 20, versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí vemos claramente, ya no hay duda alguna, que la serpiente no era nadie más y nada menos que el mismo diablo. El mismo Satanás que engañó a Adán y engañó a Eva. Satanás le prometió a Eva, le dijo, no morirás, sino que tú serás como Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
no nos creamos de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y él sabe cómo engañar. Con simplemente poner un poquito de verdad en una mentira, uno se la cree. Igual que los noticieros del día de hoy. Échale un poquito de la verdad, échale las mentiras y todos se van a creer de lo que sale en las noticias. ¿Acaso no es así? Con un poquito de levadura enleuda toda la masa. Y el diablo es astuto. Él es astuto. Y él trata de engañarnos con cosas que parecen lógicas. Él trata de engañarnos y él engaña al mundo entero. No se dejen engañar. La palabra de Dios es verdadera y es una verdad que es absoluta. Cuando me refiero a una verdad absoluta es que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad y cualquier otra cosa que diga algo contrario no es verdad. Esto es una verdad, es autoritativa y es una verdad absoluta. Si dice que nosotros fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios, entonces automáticamente debemos de descreditar la teoría de evolución. Automáticamente, no es cierto. Aunque haya cristianos que dicen, tal vez Dios nos creó por medio de la evolución, no. A menos que tú te creas chango, adelante y cree eso, pero no. Nosotros no fuimos creados así, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Van a tratar de descreditar la palabra de Dios. Adán y Eva fueron engañados y ellos prefirieron creerle a la serpiente. ¿Por qué? Ellos tenían a Dios, el creador que los hizo a su imagen y semejanza, los puso en el jardín, les proveyó todo y ellos de su propia voluntad decidieron creerle a la serpiente. ¿Por qué? Porque la mentira que les presentó era una mentira muy deliciosa. Era una mentira que les atraía. Les estaba dejando saber que si ellos comían de ese fruto que iban a llegar a ser como Dios. Y ellos les convenía. Ellos deliberadamente de su libre albedrío, de su propia voluntad, decidieron no obedecer a Dios y decidieron obedecerle al diablo. ¿Por qué? Les convenía. Ellos podían hacer como Dios. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Aquí vemos la primera rebelión, la primera desobediencia en contra de Dios. Y parece algo tan simple, tan insignificante, simplemente por comer una fruta. O sea, Dios, ¿en serio? Tu creación que tú creaste, tu creación preciosa que pusiste en el jardín, por comer una fruta, los vas a exterminar, los vas a sacar de tu presencia nomás por eso. ¿Acaso Dios es justo? ¿Por una cosa tan pequeña va a hacer eso? Y ese es el razonamiento humano. Pero no se dan cuenta de la severidad de lo que sucedió en ese momento. La fruta no creo que era de gran importancia. Lo que Dios quería era probar el corazón del hombre para ver que si de su propia voluntad honrarían y amarían a Dios o serían engañados por Satanás. Ellos fueron engañados y prefirieron creer. Ahora, cuando ellos comieron, algo sucedió. Cuando ellos tomaron de esa fruta prohibida, algo sucedió dentro de ellos. ¿Y qué fue eso? Que sus ojos sí fueron abiertos en cierto sentido. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos en el jardín. Y ellos automáticamente querían cubrir su desnudez. Vayamos a Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Les dio vergüenza. Fueron y quisieron cubrirse, se trataron de cubrir. Querían cubrir su pecado, querían cubrir lo que habían hecho. Dios viene paseándose y se están escondiendo. Se están escondiendo. Ellos querían cubrirse. ¿Cuál es la reacción del ser humano cuando comete un pecado? Esconderlo, cubrirlo, que nadie se dé cuenta. Ay,
no se dé cuenta mi papá, que no se dé cuenta mi mamá que hice esto. Ay, que el maestro no se dé cuenta. O sea, tratamos de encubrir las cosas. No solamente jóvenes encubren pecados, también adultos encubren pecados. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará porque Dios conoce todas las cosas. No hay nada que tú puedas hacer. Acompáñenme al versículo 8. 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se escondió. La naturaleza, luego haces algo malo, te quieres esconder que nadie se dé cuenta. Pero no hay nada oculto que haya de ser manifiesto. Todo va a salir a la luz. Todo. Últimamente, desde el año antepasado, me intrigó mucho acerca de mi linaje. Hay esta página que se llama Ancestry. Y mandas ADN y te da información acerca de tus orígenes. Pero allí tú entras a la página y es increíble qué tanta información. Vi registros civiles, actas de matrimonio, de difunción de mis abuelos. Vi registros de los años 1700 de bisabuelos, tatarabuelos. Y entré y pude rastrear mi familia por parte paterna hasta los años 1600. Y aún ahí en la región de Michoacán dije, wow. Y pude rastrear a mi familia por parte de mi abuela paterna hasta el año 1200 después de Cristo. Fue increíble. Tanta cosa que uno puede hacer allí. Pero al hacer eso, descubrí ciertas cosas. Me puse en contacto con algunos parientes y no fueron buenas las cosas. Le dije, bueno, mira aquí el ADN comprueba que somos parientes. Dice, ¿cómo será? Y dice, pues el pariente, como no voy a decir el nombre porque yo sé que estamos en vivo y no quiero difamar a nadie. Pero él dijo, no, es imposible que mi tío le fuera infiel a mi tía. No, realmente tu abuela no es hija de mi tío, no es hija. Le dije, bueno, pues aquí el ADN lo demuestra. ¿Cómo va a ser? ¿En serio? Y bueno, pero salió a la luz. Años después de que ellos ya habían fallecido, salieron cosas a la luz. Y fue increíble, pero bueno, nos mantenemos en contacto. Eso no miente. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos va a salir a la luz, tarde que temprano, mientras estén en vida o después, pero va a salir a la luz. Otro ejemplo, un apologista increíble, un maestro de la Biblia que yo admiraba tanto, que yo escucho, Ravi Zacarías. Ustedes han escuchado de él, un hombre tremendo. O sea, para la defensa de la Biblia no creo que hubo nadie en nuestra edad como él para defender. Él falleció el año pasado falleció. Y después de su muerte, todas las cosas que surgieron acerca de su vida privada. Y yo me quedé asombrado. Dije, ¿cómo es posible que Ravi Zacarías, un defensor de la palabra de Dios, hizo tantas cosas y llegó a ser que sí fue cierto? Podemos tratar de ocultar algo, hermanos, pero tarde que temprano todo va a salir a la luz. El que encubre sus pecados no prosperará. Todas las obras de nosotros van a ser manifiestas. Y la reacción inmediata del ser humano es esconderse. Dice el rey David, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde puedo huir de Dios? Si subiera a las estrellas, si me fuera a un planeta distinto para tratar de esconderme, ahí está Dios. Si descendiera a la profundidad del mar, ahí está Dios. Dios es eterno. Dios, su presencia llena la tierra, llena el universo. No hay ningún lugar donde tú te puedas esconder de Dios. Dios está presente. Entonces, ¿cómo podemos escondernos de Él? Todo está delante de Él como un libro abierto. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo podremos escondernos de Dios? ¿Qué deberíamos de hacer al pecar? No tratar de encubrirlo. Confesar y apartarse. Y alcanzaremos misericordia. Ahora, hermanos, por causa de este acto de desobediencia, Adán y Eva cayeron. Esto es conocido como la caída. Ellos cayeron. Y ellos no se dieron cuenta de la severidad de este pecado.
porque ellos cayeron. Dios anteriormente les había dicho que sean fructíferos y que se multipliquen. Ahora se multiplicaron después de la caída y hay algo horrendo que sucedió, que sus hijos heredaron esa naturaleza pecaminosa. Y lo vemos en el próximo capítulo, cuando su propio hijo Caín mata a su hermano Abel. ¡Qué desgracia! Vemos las consecuencias del pecado inmediatamente. Ellos perdieron su pureza, perdieron su inocencia que tenían en el jardín. La reacción natural del hombre es esconderse de Dios. Ya vimos los resultados. Ahora vamos a ver el juicio que cayó sobre cada persona. Hay un juicio que cayó sobre la serpiente, hay un juicio que cayó sobre la mujer y hay un juicio que cayó sobre el hombre. Génesis 3:14, por favor. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí Dios mismo trae un juicio sobre la serpiente, que andará sobre su pecho. Yo no sé qué fue anteriormente. Hay muchas teorías que antes las serpientes tenían patas o que eran dinosaurios. Yo no sé. Pero aquí hay un juicio en contra de la serpiente y ahorita lo vamos a ver más a profundidad, porque vamos a ver que este juicio en contra de la serpiente son muy buenas noticias para nosotros. El juicio sobre la mujer, verso 16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces no fue fácil para la mujer. Mi esposa está encinta y está a punto de tener un bebé. Ella va a saber lo que es tener el dolor en sus preñeces. O sea, hay consecuencias. Por cuanto hizo eso, hay una consecuencia, pero ven, hay una consecuencia aún más grave que tener dolor en sus preñeces. ¿Cuál es esa? Dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso es lo que ocasiona tantas dificultades, tantas cosas en el matrimonio, tantos divorcios. Es este pasaje aquí. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Que la mujer va a querer tomar las riendas del hogar, va a querer gubernamentar, va a querer estar encima de su marido, va a querer tomar posesión, va a querer dominar el hogar en vez de su marido. Por naturaleza ella va a querer hacer esto, pero dice: pero tu marido se enseñoreará de ti. Entonces esas fueron las consecuencias, que ella va a tratar por naturaleza dominar y ejercer dominio y autoridad. Sin embargo, él se enseñoreará. Un ejemplo, vayamos a Génesis capítulo 4 y versículo 7, por favor. Vamos a ver esta misma palabra para que ustedes tengan firme esto. Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Que tú te enseñorearás de él, hablando del pecado. Entonces, que tú tengas dominio sobre tu propio pecado. Entonces vemos esta frase, que la mujer va a querer enseñorearse encima de su marido. Y es una consecuencia por lo cual hay muchos divorcios, muchos problemas en el matrimonio. Ahora vamos a ver el juicio sobre el hombre. No me quiero meter mucho ahí porque luego me meto en problemas, hermanos. Por eso vámonos al que sigue. El juicio sobre el hombre. De eso para el próximo domingo, varones, entonces sí vamos a hablar un poco más acerca de los hombres. Del verso 17 al 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Ahora, ¿cuál es el juicio sobre el hombre, hermanos? Unos van a decir, pues que tenga que trabajar. Ese no es el juicio sobre el hombre. El hombre, aún antes de la caída tenía que trabajar. Significa que ahora el trabajo va a ser tan más difícil. Que el campo no va a ser tan fácil para sacar el fruto, que va a haber espinos, que va a haber cardos allí, que con el sudor de su frente va a tener que alimentar para su familia. Que es difícil, varones, es difícil proveer para una familia, pero es el deber del varón proveer para ellos. Hermanos, ustedes tienen que trabajar y tienen que trabajar fuerte. Tienen que trabajar más que cualquier otra persona porque ustedes tienen que proveer para su familia, tienen que proveer para sus hijos. Y es una maldición porque tenemos que sudar, tenemos que sufrir. Como dicen, hay que rascarle hasta que salga algo. Tenemos que trabajar. Es el deber del ser humano, pero no es fácil. No va a ser fácil. La esposa puede ver a su esposo y dice, ay, te estás poniendo viejo tan pronto. Es que uno trabaja duro. Uno trabaja duro y son consecuencias de lo que ha sucedido. Ahora, vamos de regreso a esta maldición que Dios le dio a la serpiente. Génesis 3, 14 al 15 lo voy a leer yo. Dice, dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Noten esta próxima parte, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta son las mejores nuevas que podemos leer. ¿Entendemos lo que significa? Dice, va a haber enemistad entre la mujer y va a haber enemistad entre la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Y va a haber enemistad entre la mujer. Dice, la simiente tuya y la simiente de la mujer. Entonces significa que de una mujer va a haber un hijo, va a haber alguien que va a salir de la mujer y que va a haber enemistad entre el diablo y entre de una persona que nace de la mujer. Dice, tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, que el diablo va a herirle, pero no va a ser tan fuerte. Pero una criatura, una persona que nace de la mujer, le va a herir al diablo tan fuerte que va a ser un golpe mortal porque le va a dar en la cabeza. Esto es conocido como el protoevangelium, el primer evangelio, declarando lo que va a venir, que de la mujer, de una muchacha joven de María, nació Cristo mismo, y que Cristo mismo hubo una amistad entre él y el diablo, que el diablo le quiso herir, pensó que ganó la batalla, pero Cristo le dio en la cabeza y lo destruyó. Este es el primer evangelio. Entonces estas son buenas nuevas, pero se ven la maldición para la serpiente. Estás acabado, Satanás. Estás deshecho. Ya perdió. El diablo desde el principio ya perdió. Cristo es el rey. Cristo tiene la victoria. El diablo hirió a Cristo en el calcañar cuando Cristo fue crucificado, pero Dios le hirió. Cristo resucitó y le dijo al diablo que Cristo resucitó. Ahora, hay muchas interpretaciones acerca de este pasaje. ¿Quién ha escuchado que Cristo descendió a las profundidades del Seol a predicarle a las almas que estaban cautivas? ¿Alguien recuerda de eso? Que Cristo descendió a la profundidad a predicarle a las almas que estaban cautivas. Ahora, cuando la palabra predicar, lo que significa la palabra predicar es anunciar. Es anunciar, es hacer una proclamación. Muchos creen que Dios que estuvo allí en el infierno y que le estaba dando una segunda oportunidad a la gente que estaba allí en el tiempo de Noé, pero no. Lo que Cristo hizo cuando fue al infierno a predicar, en otras palabras, a proclamar. Recuerdan que hay demonios, hay seres espirituales que cayeron juntamente con el diablo, que están encadenados perpetuamente. Hay demonios, hay tres clases de demonios. Están los libres, los
los que están en prisión y los que están en prisión temporalmente. No vamos a entrar en eso. Pero los que están en prisión eternamente, Cristo fue y en su propia cara les dice: resucité, estoy victorioso. Les herí en la cabeza. Les está declarando a esos demonios que Él ha vencido, que Él es victorioso y Él resucitó. Que ellos están sin esperanza alguna, porque Cristo es el Rey y el Rey sobre todo. Él anuncia su victoria y resucita entre los muertos victorioso, perfecto, santo y sin pecado. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, van a surgir tantas preguntas con lo que acabamos de aprender. Y es importante la apologética. Van a surgir preguntas. Si Dios realmente es omnisciente, si Dios conoce todas las cosas, entonces ¿por qué creó a la serpiente? Porque la serpiente fue creada por Dios. Entonces, ¿por qué permitió que la serpiente engañe a Adán y Eva? Dios es todopoderoso. Él pudo evitar que la serpiente se le acerque a Eva. Si Dios es bueno, ¿por qué no lo hizo? Y van a surgir tantas preguntas. Y aunque nunca lo vamos a poder entender en su totalidad, sabemos que todo lo que Dios lo hace para su honra y su gloria. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Aunque hubo una distorsión, aunque hubo una caída, Dios en su grande misericordia, en el amor con el cual Él nos ama, hace un camino para que nosotros nuevamente podamos reconciliarnos con Él, para mostrarnos su gloria. Caímos y vamos de camino al infierno, pero Dios, la promesa que le hizo a la serpiente, dice: va a venir una persona que te va a herir en la cabeza, y por medio de esa persona hay redención, hay justificación y hay perdón de pecados. Muchos dicen este fue el plan B de Dios, que después de la caída pues el diablo destruyó el plan de Dios y que Dios tuvo que irse con un plan B. No, nunca hay un plan B para Dios. Siempre hay un plan A y Dios ejerce su plan. A través de la caída Dios va a mostrar su gloria, va a mostrar su amor y su reconciliación, su justicia. Y un día, hermanos, desde el principio de la creación del hombre hasta que se termine todo, de toda esa línea de tiempo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, de todas las razas, van a estar allí en el cielo y van a estar juntos alabando y glorificando el nombre de Dios y diciendo que Él es bueno y Él es digno. Y su plan se cumplió con un propósito, hermanos. ¿Predestinó Dios la caída? Sí. Dios la permitió, pero la permitió para mostrar su gloria. La permitió, hermanos, para que nosotros podamos ver su mano salvadora y deleitarnos en Él. ¿Cuál es el propósito de la caída del ser humano? Encontrar el amor en Él. Un ejemplo, hermanos, hermano Francisco, hermano Roger, que tanto le gustan ir a acampar. Ustedes van camping y cuando no hay nubes, cuando están allá en las montañas, qué bonito se ve el cielo, ¿verdad? Resplandeciente, bastantes estrellas, la luna está brillante. Yo he ido a Oregon, donde está la altitud más grande, y tú puedes ver un cielo increíble, completamente resplandeciendo con tantas luces. Pero ¿qué sucede cuando amanece? Cuando amanece, ya no se ven las estrellas. Las estrellas se fueron a otro lugar, dejaron de existir, o siguen allí. Siguen allí, pero no se ven. No se ven hasta que está completamente oscuro, que resplandece en plenitud el resplandor completo de las estrellas. Y es nomás en las tinieblas más tenebrosas que se puede apreciar eso. Hermanos, en las tinieblas más tenebrosas, en la pecaminosidad de nuestro ser, cuando estamos tan envueltos en pecado que nosotros parece que estamos completamente sin esperanza alguna, cuando estamos en la profundidad de nuestro pecado, en esa oscuridad, y vemos la luz de Dios, la luz de Cristo, es cuando resplandece aún más fuerte, más preciosa. Nos damos cuenta, hermanos, que estábamos perdidos, que por causa de Adán y Eva, por causa de la caída estábamos condenados, pero Dios
Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó a sí mismo. Y vemos ese resplandor y entonces podemos apreciarle más. Hermanos, ustedes nunca, jamás van a apreciar, no van a poder apreciar la salvación tal y como es, a menos que se den cuenta de la severidad del pecado en el cual estábamos. Entonces van a poder apreciar la salvación tal y como es. Donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunde. ¿Cómo pudo caer Adán, hermanos? Si Dios es perfecto, entonces significa que hubo una falla en la creación de Dios. No hubo falla en la creación de Dios. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo es que Adán pudo pecar? Lo vimos anteriormente, que Dios le dio la voluntad. Dios le dijo, tú puedes elegir libremente. Él por su conveniencia prefirió escuchar la voz de su mujer por haber escuchado lo que Satanás le ofrecía. No se dejen engañar, hermanos. Lo que el diablo ofrece es temporal, pasajero, y su fin es amargo. Porque sí, las cosas que ofrece el diablo suenan bien. Se atrevió a tentar a Cristo mismo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Reinos, dominios, todo esto te daré si me adorares. Lo que el diablo ofrece, la casa de tus sueños, el carro perfecto, la mujer perfecta, los hijos perfectos. ¿Quién sabe qué ofrece? Placeres. Pero su fin es amargo. Es que nos dejamos engañar, hermanos. Estamos viendo solamente lo que es apetecible para nuestra vista. Eva vio que era bueno para la vista, hermanos, pero su fin era amargo. Hermanos, no se dejen llevar. Esas cosas aparecen buenas ante la vista. Es temporal, es pasajero, pero es mortal, es veneno. No se dejen llevar. Dios es perfecto, hermanos, y Dios no tienta a nadie con el pecado. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Entonces Él no puso a la serpiente allí para Él tentar a Adán y Eva. No, Él lo puso para probar si de su propia voluntad le amarían. Y Él conocía que ellos iban a caer. Pero Santiago 1:13 no vayan ahí, dice, pero cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La caída no es culpa de nadie, sino del ser humano. No es culpa de nadie, sino del ser humano. El pecado ya entró. Yo he escuchado unos pastores que han dicho, qué bonito sería este mundo si el diablo no existiría. Qué bonito sería todo si no estuviera el diablo. Tal vez, pero se dan cuenta que aunque no esté el diablo, el pecado que mora dentro de nosotros es mucho más poderoso que Satanás mismo. Que aunque no esté el diablo, seguimos siendo criaturas caídas y el mal va a seguir. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Vivimos en un lugar caído, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, por favor. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos hizo rectos. Pero de nuestra propia voluntad, ¿qué hizo el hombre? Buscaron ¿qué? Perversiones. ¿Se dan cuenta? A un niño usted no tiene que enseñarle cómo pecar. No tiene que enseñarle. Ese niño de su propia naturaleza ya sabe cómo manipular a sus padres. Ya sabe tirar berrinches. Usted no le tiene que enseñar. La naturaleza misma lo enseña y necesitamos una reconciliación. Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero él buscó muchas perversiones.
Dios es inmutable, Dios no cambia, hermanos. Dios ordenó la caída y sí la ordenó, pero Dios en su preconocimiento, Él sabía todos los eventos que iban a suceder. Él a ordenar la caída, hermanos, se glorifica a sí mismo por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si la caída no hubiera sucedido, entonces ¿para qué muere Cristo? ¿Para qué viene Cristo a morir por nosotros? Pero fue importante, hermanos, y deberemos de deleitarnos en que Dios nos ama y que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? De amarle, honrarle y glorificarle. Es necesario vivir ese propósito. Es necesario, hermanos, que vivamos con el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros no somos los gobernadores de nuestras propias vidas. Nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Todo lo del universo fue creado para Cristo. Todo. Ahora, ¿vivimos nuestras vidas para Él? ¿Vivimos nuestras vidas conforme a Él? Si no, no estamos viviendo, no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. De amarle, de honrarle y de glorificarle a Él. Dios tuvo un plan eterno y se llevó a cabo, hermanos. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu gracia. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has provisto, Dios mío, un sacrificio para que nosotros podamos estar bien delante de ti. Te pedimos que tú te glorifiques, que tú obres a través de nuestros corazones y que nos ayudes, Dios mío, a darnos cuenta de la severidad de nuestro pecado y apreciarte más, honrarte más, amarte más, Señor. Te necesitamos. Dios mío, que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, están despedidos. Nos vemos el miércoles a las 7.